Hay silencios que gritan, y hay jugadores que, sin levantar la voz, logran que el mundo entero escuche. Cuando Xavi tocaba el balón, no hacía ruido, no buscaba el espectáculo fácil ni la jugada vistosa, pero cada pase suyo era una carta de amor al fútbol, preciso, sutil, letal, como si el campo hablara a través de él. No fue el más fuerte, ni el más rápido, ni el más admirado en sus primeros años, pero fue el más constante, el más fiel a una idea. Y en un deporte donde se aplauden los goles, él convirtió el pase en arte. Esta es la historia de un niño que aprendió a pensar antes de correr, de un joven que eligió el camino largo, cuando todos buscaban atajos, de un hombre que entendió que, para transformar un juego, a veces, basta con creer en el poder del colectivo. Xavi no necesitó gritar, su juego era su voz, y su legado, una sinfonía que aún resuena en cada rincón del fútbol moderno. Terrassa no es una postal turística, es una ciudad obrera, de calles estrechas y aceras gastadas. Allí, en un hogar humilde, nació Xavi Hernández. Su casa olía a comida casera y sacrificio. Su padre, Joaquim, exfutbolista, trabajaba duro, pero nunca dejó de hablarle del valor del pase bien dado. Su madre, María Mercé, era el centro de equilibrio, la ternura que mantenía los pies de todos en la tierra. En ese ambiente nació el respeto, la disciplina, la humildad. El barrio era un terreno de juego improvisado. A falta de césped, había polvo. A falta de arcos, 2 mochilas. Xavi no destacaba por gritar ni por pelear la pelota. Lo hacía por pensar, observaba, esperaba. Leía el juego como quien lee una historia antes de escribirla. A los 6 años, ya entendía que la pelota no se trata de correr tras ella, sino de hacer que venga a ti. En casa nunca faltó amor, pero a veces sí las cosas. Por eso, desde pequeño, aprendió a valorar lo esencial: el respeto al rival, el trabajo en equipo, la fuerza del esfuerzo diario. No había lujos, pero sí una idea clara. Si ibas a hacer algo, hazlo con el corazón. Ese principio lo acompañaría por el resto de su vida. No fue un gol espectacular, ni un regate imposible. Fue un pase, uno que nadie más vio. El delantero quedó solo frente al portero y marcó. Pero todos voltearon a ver al niño que lo había dejado allí, como si supiera de antemano dónde estaría su compañero. Tenía solo 9 años, y algo diferente. Si ya te atrapó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por las leyendas que hicieron del fútbol algo mucho más grande que un juego. En los entrenamientos del FC Barcelona, donde entró a los 11, los técnicos no tardaron en notar que ese chico bajito, de rostro tranquilo y andar sencillo, tenía algo que no se podía enseñar. Veía el juego desde arriba, como si jugara desde una torre invisible. Mientras otros querían brillar, él quería conectar. Era menos fútbol de calle, más ajedrez en movimiento. Xavi no era el más rápido, ni el más fuerte, ni el más llamativo, pero era el más lúcido, el que daba el pase justo, el que entendía el ritmo del juego como si llevara metrónomo en hizo sí, el pecho. A veces dudaba de sí mismo. Sentía que no encajaba en un fútbol que premiaba la fuerza bruta. Pero cada vez que tocaba la pelota, volvía a creer, porque su talento no estaba en los músculos, sino en la mente, y eso, con el tiempo, cambiaría todo. El día que le dijeron que debutaría con el primer equipo del Barça, Xavi no sonrió. Se quedó en silencio. Sabía que ese momento podía cambiar su vida, pero también que venía cargado de presión, expectativa y responsabilidad. Tenía apenas 18 años. Era agosto de 1998. Aquel estadio, que tantas veces había soñado desde las gradas, ahora era su escenario. Luis Van Gaal lo llamó. Había lesiones, había dudas. Era su momento, no por suerte, por mérito,
por años de constancia, disciplina y humildad. Cuando entró al campo parecía más grande que nunca y sin embargo, al primer toque todo encajó. La pelota lo reconocía, el juego fluía y Xavi, sin hacer ruido, comenzó a dejar huella. Ese partido no fue perfecto. Cometió errores, sintió los nervios, pero hubo una jugada que quedó grabada. Un pase entre líneas, milimétrico, que rompió la defensa rival y terminó en gol. Ahí, los más atentos entendieron que algo distinto estaban haciendo. Después del pitazo final, en casa, abrazó a su padre en silencio. No hicieron falta palabras. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. Había cruzado la puerta. Y del otro lado, no lo esperaba solo el éxito, sino años de desafíos, críticas y sacrificios. Pero esa noche, Xavi durmió con la certeza de que el sueño estaba en marcha y que no lo soltaría jamás. Los aplausos no llegaron de inmediato. Durante años, Xavi jugó entre la duda de la prensa y el escepticismo de parte de la afición. Demasiado lento, demasiado predecible, decían. Pero él nunca respondió con palabras, solo con fútbol, con pases que desarmaban equipos, con visión que parecía anticiparse 2 jugadas más allá, bajo la dirección de Rijkaard, y más tarde, con la llegada de Guardiola, todo cambió. El mundo del fútbol empezó a mirar diferente, porque cuando el balón pasaba por Xavi, el caos encontraba orden. Él no dominaba con velocidad, sino con pausa, con paciencia, con inteligencia. Hacía del pase corto un arma letal, del control del ritmo, una forma de arte. La temporada 2008-2009 fue la consagración. El Barcelona jugaba como un ballet moderno y Xavi era el coreógrafo. En la final de la Champions contra el Manchester United, dio una asistencia perfecta a Messi. Fue el símbolo de una idea, que pensar el juego también es una forma de dominarlo, que la belleza puede ser táctica. Los premios empezaron a llegar, los elogios también. Pero él seguía siendo el mismo chico de terraza, discreto, enfocado, humilde, porque entendía que el verdadero triunfo no era solo levantar trofeos, sino mantenerse fiel a su esencia en medio del ruido. No todo fue armonía. En la vida de Xavi también hubo tormentas, pero eran tormentas silenciosas, internas. La presión de ser el eje del equipo más admirado del mundo no siempre era visible, pero se sentía. Cada error suyo parecía pesar más que el de cualquier otro. Cada pase fallado era como una grieta en la estructura del templo que él mismo ayudó a construir. A veces se cuestionaba, no su talento, sino su lugar. Se preguntaba si su manera de jugar seguiría siendo válida en un mundo que glorificaba la velocidad, el físico, el impacto inmediato. Hubo temporadas en que se habló de su reemplazo, de su declive, y aunque nunca alzó la voz, el dolor estaba ahí. Era el precio de la longevidad. También llegaron las lesiones, no graves pero constantes, pequeñas molestias que se volvían obstáculos diarios. Su cuerpo ya no respondía como antes, y sin embargo, su mente seguía operando a la velocidad de siempre. Fue entonces cuando más aprendió sobre liderazgo, no desde el protagonismo, sino desde el ejemplo. Pero quizás el desafío más duro fue emocional. Ver cómo compañeros más jóvenes, más veloces, más modernos, acaparaban los reflectores. Aún así, nunca hubo envidia, solo gratitud por seguir siendo parte, y determinación por aportar, aunque fuera desde otro lugar. Xavi entendió que en el fútbol, como en la vida, no todo es brillar. A veces, resistir también es una forma de vencer. Sudáfrica, 2010. El sol africano iluminaba la cima de una generación dorada. España había llegado lejos antes, pero nunca tan lejos. Y en el corazón de ese equipo que hacía del toque un credo, estaba él, Xavi Hernández. No era el goleador, no era la estrella mediática, pero era el alma, el metrónomo que marcaba el ritmo, el arquitecto silencioso de una idea.
España ganó el Mundial. Lo hizo con un estilo que desafió los manuales y el mundo se rindió. Los analistas hablaban de su inteligencia táctica, de su precisión milimétrica. Pero en el barrio, los niños lo imitaban, porque Xavi, sin quererlo, había demostrado que se podía ser héroe sin hacer ruido, que el que piensa también conquista. En el Barça, los títulos se acumulaban como postales de una época irrepetible. Ligas, Champions, Mundiales de clubes. En 2011, humillaron al Manchester United en Wembley. Sir Alex Ferguson dijo: «Nunca nos habían pasado por encima así». ¿La razón? Xavi y su orquesta, resumió, fue elegido en el 11 ideal del mundo, nominado al Balón de Oro, aclamado por leyendas. Pero él seguía igual, saludando al utilero, llegando primero al entrenamiento, agradeciendo cada oportunidad, porque entendía que los aplausos se desvanecen, pero el respeto se cultiva con gestos diarios. Su consagración no fue solo levantar trofeos, fue ver su manera de jugar convertirse en escuela, en cultura. En legado, Xavi nunca buscó ser símbolo, nunca alzó banderas, ni necesitó discursos grandilocuentes. Pero sin quererlo, su figura trascendió el campo. Se convirtió en un referente silencioso, en un modelo a seguir para quienes se sentían fuera de los moldes clásicos del fútbol. Pequeños, delgados, introspectivos, todos encontraron en él una forma de pertenecer. En cada rincón de Cataluña y luego de España, Xavi representaba algo más que éxito deportivo, representaba inteligencia, humildad, coherencia. En un mundo donde muchos gritan para ser escuchados, él mostraba que también se puede liderar desde la calma. Que pensar no es debilidad, sino estrategia. Su manera de jugar fue adoptada por escuelas, academias, entrenadores. Su visión del fútbol como espacio colectivo, donde todos tocan, todos importan, fue semilla de una nueva era. Incluso fuera del deporte, era invitado a hablar de liderazgo, trabajo en equipo, gestión emocional. Y cuando ya no era el centro, del campo, cuando el cuerpo pedía pausa, Xavi no desapareció. Viajó a Qatar, donde no solo jugó, educó, compartió, sembró conocimiento. Hablaba con jóvenes con el mismo respeto con el que hablaba a los campeones, porque entendía que su experiencia no era solo para él, era un puente para otros. Xavi fue más que un jugador, fue una idea, un mensaje silencioso que cruzó fronteras. Se puede llegar lejos sin pisar a nadie. Se puede ser grande sin dejar de ser uno mismo. El día que Xavi anunció que dejaba el FC Barcelona, el tiempo pareció detenerse. No era solo la despedida de un jugador, era el cierre de una era. El Camp Nou, que tantas veces había coreado su nombre, se convirtió en un templo de gratitud contenida. Nadie quería que se fuera, pero él sabía que era ahora aquel. Último partido fue más que fútbol, fue memoria viva. Caminó por el césped con los ojos húmedos, la cinta de capitán en el brazo y una calma que solo los sabios conocen. Cada rincón del estadio tenía su historia, cada aplauso, una página. Y él, sereno, agradecía sin alardes. Como siempre, el paso al fútbol catarí no fue un retiro, fue una transición. En el Al-Sadd, Xavi jugó, sí, pero sobre todo observó, aprendió, se preparó. Comenzó a entrenar no solo jugadores, sino conceptos, mentalidades, culturas. Cambió la camiseta por el pizarrón, pero no su esencia. Siguió construyendo juego, ahora desde el banquillo. Fuera del campo, también sintió el vacío. No hay estadio que reemplace la emoción de un pase perfecto. No hay aplauso que calme el silencio después del vestuario. Pero Xavi no cayó en la nostalgia. Entendió que su identidad no era solo la de un futbolista, sino la de un pensador del juego. Y ese pensamiento todavía tenía mucho por dar. El final de su carrera no fue una caída. Fue un acto de amor propio, de saber cerrar el libro con dignidad, porque incluso el silencio, cuando se elige,
también es una forma de aplauso. Xavi no dejó el fútbol, se quedó en él. Vive en cada pase preciso que nace de la calma, en cada joven que aprende a pensar antes de correr, en cada equipo que cree que tocar el balón con inteligencia puede ser más letal que dispararlo con fuerza. Su legado no se mide solo en trofeos, sino en ideas sembradas. Cuando volvió al FC Barcelona como entrenador, no fue para revivir glorias pasadas, sino para reconstruir una identidad. Lo hizo con la misma serenidad que mostraba en el campo, guiando a nuevas generaciones con firmeza y humildad. Sabía que liderar no era imponer, sino inspirar desde el ejemplo. Fuera de los estadios, su figura representa mucho más que un deportista. Es símbolo de coherencia, de respeto, de compromiso con una forma de ver y vivir el juego. Para muchos, Xavi demuestra que se puede alcanzar la grandeza sin renunciar a la esencia, que el pensamiento, cuando se convierte en acción, puede transformar el mundo. Hoy, cada vez que un mediocampista levanta la cabeza antes de tocar el balón, Xavi está ahí, en los silencios del juego, en los movimientos que parecen simples pero contienen profundidad. No necesita estatuas ni homenajes exagerados. Su huella está donde debe estar, en la forma en que el fútbol se juega, se enseña y se siente. A veces, el verdadero cambio no viene de los gritos, sino del ejemplo silencioso. Xavi nos enseñó que pensar, persistir y respetar nuestras raíces también es una forma de vencer. Que la disciplina no es frialdad, sino amor por lo que se hace. Si esta historia te inspiró, deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué otro jugador te gustaría ver aquí. Este espacio es nuestro, una comunidad donde cada historia honra a quienes transformaron sueños en legado.